Bet Aderech, Casa del Camino, presenta en esta conferencia a Rab Mijael Ávila. Shalom Aleichem, desde la sinagoga Bet Aderech, Casa del Camino, en Cuernavaca, Morelos, México, les saluda el rabino Mijael Ávila en este día, que es un día muy especial porque estamos en los días intermedios de la festividad conocida como Sukkot. En este día yo quisiera compartirles una conferencia que he titulado Yeshua en la liturgia judía. Yeshua en la liturgia judía. Y desde luego cuando me estoy refiriendo a Yeshua, es el personaje que ha venido a hacer un parteaguas en la historia y que nosotros le conocemos como nuestro Mesías. Desde luego que no es un Jesús predicado por el cristianismo con unas prácticas y con un contexto netamente cristiano, sino el Yeshua que nosotros compartimos es un Yeshua que es completamente diferente al cristianismo y que es un Yeshua cuyos orígenes fueron judíos, cuyos padres fueron judíos, cuyos abuelos fueron judíos, cuyo nacimiento estuvo marcado por la ley judía. Él fue circuncidado al octavo día conforme a la Torá, e igualmente todo su crecimiento y su desenvolvimiento a lo largo de sus años fueron en un contexto en el cual las fiestas fueron fiestas determinadas por el Eterno, de tal manera que podríamos decir fiestas que nuestro pueblo Israel celebró, y como tal mucha gente las identifica como fiestas judías, y por lo tanto de ese Mesías es el que hoy vengo a compartirles, y sobre todo a ustedes que nos escuchan y que nos ven a través de internet. Entonces, quisiera yo comenzar, antes de impartir esta conferencia, con un preámbulo para el efecto de que cada uno de nosotros nos empecemos a situar en el contexto en el cual va a estar situada esta conferencia. Y para comenzar yo quisiera invitarles que me acompañen al libro de Romanos, capítulo 9. Romanos capítulo 9. Este libro se encuentra en el mal llamado Nuevo Testamento, y cuya traducción correcta vendría a ser el pacto renovado, en hebreo, Brit Hadashah. Romanos capítulo 9, versículo 1, dice lo siguiente: verdad digo, en Mashiach, en el Mesías, y no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Ruach HaKodesh, en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado del Mesías por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. ¿Quién está hablando de esta porción antes de que continúe leyendo? Conocido popularmente como el apóstol Pablo, y cuyo nombre hebreo era Shaul. Nosotros le conocemos como el rabino Shaul porque fue uno de los hombres más destacados en el judaísmo, y el Eterno lo empleó poderosamente para ser inspirado a través del Ruach HaKodesh, del Espíritu Santo, y poder escribir la voluntad del Eterno, desde luego con un contexto netamente hebreo. Él, cuyos padres eran judíos y cuya educación había sido determinada por el linaje hebreo, y había sido educado bajo los pies de uno de los más grandes, famosos rabinos, llamados Gamaliel, él decía que él tenía un continuo dolor por aquellos que eran de su raza, por aquellos que eran de su sangre. ¿Y cuál era la razón de la cual él tenía este dolor? Él ya había conocido a Yeshua, el Mesías, y sin embargo, su esperanza era que para todos aquellos que habían vivido a lo largo de su vida con una relación estrecha con el Eterno, les fueran abiertos los ojos, les fueran quitadas las vendas, y mucho más claramente pudieran apreciar a partir de todo lo que ellos vivían en el contexto de la Torá, de la reglamentación del Eterno, en el contexto de las tradiciones, en el contexto de su familia, en el contexto de la sinagoga, pudieran ver con sus propios ojos la eminente simbología que tenían todo lo que ellos vivían día tras día relacionadas con ese Mesías. Y él dice lo siguiente en el verso 4, que son israelitas, de los cuales, y empieza a enumerar cosas y aspectos que son muy importantes. Dice, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la Torá, el culto y las promesas. Y sigue diciendo, de quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino el Mesías, el cual es Elohim.
Señor, sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. ¿En qué contexto? Desde luego en el contexto de una hegemonía de ese Mesías que vendría, y tal cual los acabo yo de enumerar, dice que ese Mesías vendría según la carne a través de los patriarcas. ¿Cuáles? No los santos que muchas religiones han puesto sus nombres en un día específico del calendario secular, desde luego que no, sino aquellos patriarcas los cuales vendrían a darnos esta rica herencia y de los cuales, por supuesto, vendría este Mesías. Dice la Escritura, entonces, que a partir de estos 6 aspectos que vendrían a ser la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la Torá, el culto y las promesas, se englobaría esta forma en la cual los hombres se relacionarían con el Eterno. Con ese Eterno, el cual no dejaría lugar a dudas cuál es el lugar que a Él le gustaría para que le sirvieran. Él lo designó. Él designó una ciudad incluso y la llamó la ciudad santa. Él eligió un santo templo, el cual le dijo, ahí voy a poner mi nombre y ahí me servirán. Y todo su pueblo, el pueblo que había sido llamado por Él, vendría a adscribirse justamente a estas 6 cosas de las cuales vendrían a dar herencia. Herencia a todos aquellos del linaje hebreo y también a aquellos que a través de encontrar una redención a través de ese Mesías, podrían disfrutar de estos 6 aspectos fundamentales. Yo algunas veces que me he relacionado con pastores o sacerdotes de otras religiones, les he hecho yo una pregunta. Los invito a que lean esta porción y después de que la lean les pregunto, ¿hay algo que dentro de tus prácticas pudiéramos decir que falta en esta porción? Y cuando ellos se ponen a meditar un momento, llegan a la conclusión en que dentro de sus prácticas religiosas no hay nada que pudiera faltar, porque de estas 6 cosas están englobadas absolutamente todo. Lo triste es que muchas de las religiones, diciendo creer en la Escritura, están completamente alejadas de lo que aquí está escrito, porque dice la palabra algo que es muy fundamental. Dice que los israelitas, los hebreos, los judíos, son los que nos han venido a traer una herencia en el culto. Y esto es justamente el objeto de esta conferencia, porque vamos a hablar de un Mesías, de Yeshua, precisamente en un contexto de un culto, basándonos mayoritariamente en uno de los principales rezos que tenemos día con día, y que es el rezo matutino, denominado el rezo de Shaharit. Nosotros, en la sinagoga verde, tenemos precisamente lo que se le conoce como un sidur, que vendría a ser el libro de las oraciones, el cual eminentemente trae el orden precisamente de esto de las oraciones, y es el que voy a servirme precisamente para poder compartir en esta tarde al respecto de los factores de la simbología, de los elementos indispensables en los cuales se incluye la figura precisamente de este Mesías. Antes yo quisiera comentar un aspecto fundamental. Cuando nosotros hablamos de una oración judía, una oración hebrea, la gente que tiene un poco de conocimiento sabe que en el judaísmo se tiene un libro de las oraciones. Y cuando muchas veces hablamos de un libro de las oraciones, hay religiones que han enseñado a sus prosélitos, han enseñado a sus miembros, que el hecho de repetir frases o porciones vendrían a ser tachadas como anatemas, como maldición. Y esto es originado a partir de un pasaje que antes de comenzar a ver el rezo de Shaharit, quisiera llevarlos para el efecto de que si tú eres uno de esos que creen esto que he comentado al respecto de lo que enseñan muchas religiones, lo dejemos de lado para el efecto de entender el contexto en el cual se ha dado este pasaje. Y para ello vamos al libro de Mateo capítulo 6, pasuk 7, versículo 7, en donde dice lo siguiente, y está dando nuestro Mesías: y orando, no uséis vanas repeticiones. Y si nosotros leyéramos nada más hasta esta porción, pudiéramos decir, bueno, cualquier cosa que tenemos nosotros delante y vamos a repetir, por lo tanto pudiéramos decir, es malo. Sin embargo, no es así. Vamos a continuar leyendo. Y orando, no uséis vanas repeticiones como los goín, como los gentiles. Esto es, aquel pueblo que no le pertenece al pueblo del Eterno y por lo tanto no le alaba, no le exalta y no cree en la voluntad de Hashem, del Eterno, a partir de su escritura. Dice, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. Nosotros, los judíos,
tenemos un libro de oraciones, el Sidur, el cual desde luego no es una vana palabrería, dado que en su mayoría se encuentra compuesto a partir de porciones escriturales. Y por lo tanto, en la medida que nosotros nos acostumbremos y nos disciplinemos a estar memorizando y a diciendo porciones de la Escritura, desde luego que el Eterno promete que ninguna palabra que sale de su boca regresará vacía. Por lo tanto, cuando estamos tomando el libro de las oraciones, el Sidur, el cual está compuesto a partir de muchísimas porciones escriturales, nunca está cayendo precisamente en esta restricción que el mismo Yeshua Mashiach está estableciendo. Por lo tanto, entendamos que para el efecto de llevar a cabo el rezo es importante seguir lo que hemos leído primariamente que en el libro de Romanos. Hay un culto, y ese culto no ha sido creado para todos aquellos que creen en la Escritura por una iglesia católica, una iglesia cristiana, el protestantismo o cualquiera de las diferentes ramas que dicen creer en la Escritura, sino que el culto lo ha dado el Eterno y lo dio a su pueblo. Y ese es el que vamos a hablar en este día. Para comenzar, toda vida de un hombre que se precie de amar al Eterno y seguir precisamente este libro, comienza su día agradeciéndole al Eterno. Y previo a ese agradecimiento del Eterno hay una ceremonia que se le conoce como Netilat Yadayim, que por causa de tiempo no voy a explicar en esta ocasión. Después del Netilat Yadayim comienza con agradecimiento al Eterno por muchísimas cosas, como podría ser la inteligencia, la vista, el movimiento, el cuerpo, la vestimenta, en fin, un sinnúmero de bendiciones que el hombre o la mujer, amantes del Eterno, se precian cada día de agradecerle a Él. Una vez que el hombre o la mujer está dispuesto precisamente y ya ha pasado por esto que les he platicado, comienza su periodo en el cual el varón va a tomar su talit y va a agradecer al Eterno por esta vestimenta que más adelante voy a compartir un poco de ella. Y comienza con esta oración del rezo de Shaharit, que en la tradición de nuestro pueblo se enseña que ha sido Abraham, esto es conocido como Abraham Avinu, Abraham nuestro padre, el cual fue él el que se acostumbra a través de su recuerdo y de su práctica, el que nosotros nos levantemos de mañana a decir este rezo de Shaharit. Una vez que estamos nosotros en las oraciones preliminares, una vez que nos hemos levantado, hay una porción que se lee y que se le conoce en el hebreo como la Akedah. ¿Qué es la Akedah? Se le podría traducir al español como la atadura. Y esta Akedah o atadura es precisamente una porción que se lee del libro de Bereshit, de Génesis, en el cual se recuerda aquel mandato que le hizo el Eterno a Abraham Avinu, Abraham nuestro padre, al respecto del sacrificio de su hijo Yitzhak. Ustedes recuerdan que Abraham algún día el Eterno se le aparece a Abraham, y ¿qué es lo que le dice? Dame a tu hijo, a tu único, el cual desde ese momento nos está aludiendo verdades muy importantes y trascendentales que para nosotros que vivimos en esta época resulta de alguna manera de un gozo indescriptible poder definirlas e identificarlas como bendición. En ese momento el Eterno le dice a Abraham que vaya y que ofrezca a su hijo. Toma a Abraham obedientemente a su hijo, toma unos siervos y se dirigen precisamente al monte al cual iban a ofrecerlo. Contrario a lo que han enseñado muchas religiones, que su hijo Yitzhak era un niño pequeño de aproximadamente unos 8 o 9 años, la tradición de nuestro pueblo nos enseña que Yitzhak era un varón de aproximadamente 30 años. Yitzhak iba a ser ofrecido, no habría un animal para el efecto de tomar una redención a partir de este animal y entonces salvarle la vida a Yitzhak, al hijo de Abraham. ¿Recuerdan ustedes esta historia bíblica en la cual una vez que depositan la madera, ponen a su hijo Yitzhak y a punto de enterrarle la daga a su propio hijo, aparece un malaj, un ángel, el cual le dice: detente, no lo hagas? ¿Y qué es lo que le ofreció en ese momento? Lo ofreció simbólicamente a nuestro Mesías. ¿Por qué a nuestro Mesías? Porque nuestro Mesías entraría en escena como un cordero sin mancha, y una vez que Abraham se voltearía, lo vería a este cordero atorado en una zarza, de la cual hoy en día hay un elemento fundamental, que es este cuerno, que se le conoce como shofar, y al igual que este cuerno de carnero que estaría atado en este zarzal,
que nos evocaría simbólicamente en la figura de nuestro Mesías, es como día tras día, todo hombre judío que dice la Akedah está rememorando esa redención hecha por un animal sin mancha y sin tacha que simbolizaba a nuestro Mesías. Bien, pues una vez que acontece todo esto, hay una parte que realiza, que se le conoce como el Shema, escucha a Israel, que más adelante, en el transcurso del rezo de Shacharit, en la parte medular, igualmente el varón o la mujer lo dirán, y que yo voy a ahondar un poco más adelante. Una vez que transcurre la parte del Shema, y que más adelante voy a explicar, nos encontramos con la ofrenda continua, precisamente correspondiente al sacrificio matutino, al saumerio, que vendría a ser la parte correspondiente a todo aquello que se quemaba incienso en el Santo Templo, en el Bet HaMikdash, y posteriormente nos encontramos con una oración que se va a repetir a lo largo del día de todo hombre y de toda mujer, que se le conoce como el Kaddish. Este Kaddish es una oración que en nuestro pueblo es tradicional y que tiene en sí misma el Kaddish varias versiones dependiendo el uso. En esta ocasión se va a utilizar el Kaddish al Israel para concluir lo que vendrían a ser las oraciones preliminares, y en este Kaddish al Israel nos encontramos que nuevamente el Mesías vuelve a aparecer en la vida de todo hombre y toda mujer judía. ¿Por qué? Les voy a invitar a que escuchemos una parte de este Kaddish al Israel, las primeras dos porciones. Ahorita Ari Jacob nos hizo favor de leernos una parte del Kaddish, en la que en su traducción dice así: que se magnifique y santifique su gran nombre, y la congregación contestó amén, en el mundo que Él creó, conforme a su voluntad, y que haga reinar su soberanía, haga florecer su salvación, y algo muy importante, y haga que su ungido se aproxime. Y todo el pueblo dice amén, que así sea. Y este Kaddish, que a lo largo de nuestro día, en el transcurso de que el hombre o la mujer realiza sus rezos, precisamente se está evocando ese advenimiento, el cual estamos nosotros deseosos en que el Eterno haga para con su pueblo que su ungido se aproxime. Así es que el Mesías está presente, no nada más en las porciones que les voy a compartir porque tiempo faltaría, pero desde luego que a lo largo de todos los rezos el Mesías está presente. Posteriormente comienza la parte que se le conoce como las Semirot, o que vendrían a ser los cánticos, que vendrían a ser los cánticos introductorios, en los cuales el hombre y la mujer empieza a tomar un poco de conciencia de la relación que va a tener con el Eterno, comenzando con una porción que se le conoce como el Divrei Hayamim, la primera porción del libro de Primera de Crónicas, y en estas nos encontramos, en este rezo, algo igualmente interesante. Una vez que comienzan las oraciones preliminares, entonces, nos vamos a dar cuenta de algo interesante. Dentro de los diversos salmos que nuestro pueblo de generación a generación ha venido diciendo, hay uno que nosotros nos encontramos que es la Teilá 19, Salmo 19, y este salmo, que nuestro pueblo, como parte de la Semirot, de los cánticos que se le evocan las maravillas y el poderío del Eterno, nos encontramos aproximadamente en su sexta o séptima frase algo interesante. Dice: y este es como un novio que sale de su palio nupcial. Y voy a leer previamente lo que acontece en el Salmo 19. Los cielos relatan la gloria de Elohim y el firmamento declara la obra de sus manos. Un día a otro expresa alabanzas y una noche a otra habla sabiduría. No hay enunciados ni palabras. Su voz no se escucha por toda la tierra sobre su línea, y sus palabras llegan hasta los confines de la tierra. Él ha puesto en ellos una tienda para el sol
Y este es como un novio que sale de su palio nupcial, regocijándose como un guerrero para correr su curso. Ahim, para todos aquellos que están familiarizados con las prácticas hebreas, saben que en toda Hatuná, en todo Kiddushim, en toda boda hebrea, existe un elemento fundamental que se le conoce como Jupá, que es precisamente el palio nupcial, que vendría a ser algo semejante a una morada temporal, la cual los novios, en el momento de la Hatuná, de la boda, van a permanecer debajo, precisamente simbolizando esa morada, esa protección que van a tener de parte del Eterno y que está simbolizando su hogar que ellos van a tener. Y es interesante encontrarnos esta presencia del novio, porque más adelante, cuando yo pueda demostrarles a ustedes con imágenes la despedida del rollo de la Torá, de los primeros 5 libros escritos por Moshe, en este rollo que nosotros tenemos aquí en la sinagoga, este sefer, que se le conoce así en el hebreo, les voy a explicar cómo es que simbólicamente esta alusión del novio lo vamos a ver precisamente implícito en la despedida de este rollo, y que ahorita les pido, por favor, que guarden memoria de este hecho importante. Bien, después de que nosotros nos encontramos en Salmo 19, en donde hace alusión precisamente al novio, hay otros salmos que se dicen, y yo quisiera nada más remitirme a otro de los importantes, que vendría a ser la Teilá 136, y esta nuevamente es una porción que nosotros en la sinagoga cantamos, y que el Hazán es el que preside precisamente esta porción. Es interesante que encontremos este salmo en esta porción, porque estamos evocando precisamente la importancia y la característica fundamental que tiene el Eterno. Hazán dijo: Odulam Adonai ki tov, agradezcan al Eterno, ya que Él es bueno. Y cuando la congregación respondió, Ki Olam Hasdo, dijimos, pues su bondad es para siempre. Pero es interesante que nos encontremos esta porción en el cual estamos designando al Eterno como un Elohim bueno. Y ustedes recordarán, para todos aquellos que están familiarizados con las lecturas del Brit Hadashah, vamos al libro de Matitiahu, capítulo 19, verso 16. Mateo 19. Y en esta porción de Matitiahu, de Mateo, en el Perek 19, en el Pasuk 16, nos encontramos con que unos varones llegan con nuestro Mesías, Yeshua, y le dicen lo siguiente. Entonces vino uno y le dijo: Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Y él le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Elohim. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Es interesante ver cómo es que Yeshua, estando aquí como Mesías en carne, le responde precisamente que bueno solo hay uno, tal cual el hombre y la mujer judía cantan en sus rezos, concretamente en especial de 136, Odulam Adonai ki tov, agradezcan al Eterno ya que Él es bueno, ¿verdad? Y todo ello nos recuerda a tantas porciones que verdaderamente el tiempo nos haría falta ir a detalle, pero que en esta ocasión yo quisiera adelantar para efecto de ver algunos aspectos fundamentales. Más adelante tenemos la Teilá 92, Salmo 92. Este salmo, en el rezo de Shacharit de Shabbat, que es concretamente en el que nos encontramos, y del cual estoy haciendo uso precisamente para compartir a ustedes el rezo de Shacharit de Shabbat, nos encontramos a este salmo, en el cual tengo que hacer algunas precisiones. Hay un libro el cual tiene muchas variantes relacionadas con las traducciones protestantes, cristianas o católicas, y engloban las dos porque de alguna manera el catolicismo se le heredó al cristianismo. Este libro de Salmos, que es el libro más grande de la escritura, de la Kidei Kodesh, de las Sagradas Escrituras, se encuentra precisamente este libro, el libro de Salmos, y nos encontramos un capítulo en donde dice lo siguiente:
מזמור שיר ליום השבת, טוב להודות לאדוני, ולזמר לשמך עליון, ולזמר לשמך עליון. Y una vez que nosotros empezamos a entonar, es interesante notar que en las traducciones hebreas comienza con el primer pasuk, y el primer pasuk dice lo siguiente: Mizmor shir leyom hashabbat. ¿Qué quiere decir esto? Es un cántico, ¿verdad? ¿Para qué día? Para el día de Shabbat. Ahora, la pregunta es, ¿por qué en las traducciones protestantes cristianas o católicas no se encuentra este primer versículo? Bueno, es muy interesante cuestionarnos y preguntarnos ¿por qué nada más comienza desde vuelves a alabarte, oh Eterno, y cantar salmos a tu nombre, y están omitiendo que es un salmo, un cántico para el día de Shabbat como el primer versículo, y que desde luego cada uno de estos Shabbat tiene un uso específico en la liturgia de nuestro pueblo, que está englobado en el libro de Romanos capítulo 9, en donde leímos la porción que de los tales es el culto. Por lo tanto, los libros de los capítulos de los salmos tienen un uso específico dependiendo los días y dependiendo de la liturgia que se vaya a desenvolver en esta forma de vida de nuestro pueblo, y que desde luego nuestro amado Mesías nunca siguió un culto ni católico ni cristiano protestante, sino desde luego el culto que nuestro Mesías, como más adelante se lo voy a demostrar, fue un culto eminentemente judío. Bien, una vez que nosotros hemos visto este salmo en el cual está exaltando este día, el día de Shabbat, es el día en el cual todo judío se reúne precisamente para engrandecer el nombre del Eterno, y que desde luego otras tantas religiones han impuesto sus propios días, como aquel rey que me recuerda la Escritura, el cual impuso sus propias fiestas. Asimismo, muchas religiones han impuesto sus propios días, pero de ninguna manera nadie podrá tener un sustento para poder demostrar que algún otro día es el día señalado para alabar la obra y la gloria del Eterno, como más adelante profundizaré con ustedes. Bien, después de estos semirot, estos salmos, estos cánticos, nos encontramos nuevamente con el medio Kadish. Y este medio Kadish nuevamente nos va a recordar lo que previamente habíamos nosotros escuchado, el deseo de nuestro pueblo por este advenimiento del Mesías, y que a pesar de que ustedes ya lo han escuchado, yo quisiera ser reiterativo y que nuevamente ustedes entendieran la importancia de que si ustedes han decidido seguir su vida en ordenanza del Eterno, ninguna religión que no sea la judía pudieran ustedes encontrar que el contexto y la voluntad del Eterno, complementada con su tradición, está precisamente en este corazón y en las prácticas de el Mesías y de sus seguidores, los Meshiachim. Que se magnifique y santifique su gran nombre. Y decimos amén. Amén. En el mundo que Él creó, conforme a su voluntad, que haga reinar su soberanía, haga florecer su salvación y haga que su ungido se aproxime. Y decimos amén. Amén. Que un judío no cree en el Mesías es falso, porque todo judío que se precie de amar al Eterno y de seguir las buenas costumbres, desde luego que estará esperanzado a ese advenimiento del Mesías. Y como recuerdo que un rabino me platicaba y me decía, el primer ministro de Israel alguna vez decía en una reunión con cristianos: bueno, ustedes como cristianos esperan la segunda venida del Mesías, nosotros como judíos esperamos la primera venida del Mesías, y decía este primer ministro, en fin, ambos creemos que el Mesías llegará, pero nuestro pueblo está precisamente atento y alerta a la llegada del Mesías. Y contrario como enseñan otras religiones, que cuando llegue el Mesías, el pueblo judío será el principal que tendrá confusión y no le reconocerá, qué equivocados están, porque no vendrá el Mesías sin que las señales
que reconoce nuestro pueblo judío y que eminentemente las tendrá visibles y patentes, será nuestro pueblo el primero que los vea. Tristemente, todos aquellos que dicen creer en Él y que dicen estar alertas y preparados, aún los toques del shofar ignoran, y por ignorarlos, ¿cómo estarán esperando su advenimiento? Si con estos toques del shofar contará sus escogidos de los cuatro confines y estaremos presentes previo a los últimos tiempos. Bien, más adelante, en el resto de Shaharit de Shabbat, tenemos todavía mucho más. Hay una porción importante que se le conoce como el Kriyat Shema, en el cual voy a profundizar precisamente de esto que he hablado. Y en esta porción del Kriyat Shema, nosotros estamos haciendo un recordatorio de las bendiciones del Eterno, y más concretamente hay una porción que me llama la atención, porque nuevamente nos recuerda lo que se ha vivido en el Brit Hadashah, en el mal llamado Nuevo Testamento. Y dice lo siguiente, la voy a leer en español: no hay otro nada comparable a ti, y no hay otro fuera de ti, nada existe sin ti, pues ¿quién podría asemejarse a ti? No hay nada comparable a ti, oh Eterno, Rey nuestro, en este mundo, y no hay otro fuera de ti. Rey nuestro en la vida del mundo venidero, nada existirá sin ti, Redentor nuestro en los días del Mesías. Volvemos a encontrar al Mesías. Y nada podrá asemejarse a ti, Salvador nuestro, en la resurrección de los muertos. En Arogla Adonai Eloheinu, va Olam Aseh, Ben Sulatan Malkeinu Lejaya Olam Abba, Efes Lintar Guadeinu Limoda Mashiach, Umido Medlar Mosheinu Litiyah, Amedim. Y a pesar de que nuevamente vuelve a mencionar al Mesías, no debo de recordar con esta porción algo que, un evento que se vivió en el Brit Hadashah, completamente lo registra el libro de Geburot, el libro de los Hechos, capítulo 17, verso 16, Geburot 17, y en esta ocasión nos encontramos a Rabbi Shaul, precisamente en uno de los lugares en donde el intelecto se preciaba de ser exportado al mundo y ser una vitrina para todo el mundo, en Atenas, y nos encontramos a Rabbi Shaul, uno de los hombres instruidos y con más conocimiento de judaísmo, y que por cierto, el hombre con mayor conocimiento en judaísmo fue el que fue enviado a los gentiles, que va, un hombre que si bien es cierto tuvo conocimiento del judaísmo por instrucción de nuestro Mesías, él fue enviado, Pedro, a los judíos. Shaul fue enviado a los gentiles, un varón con el mayor conocimiento judío. ¿Por qué? Porque desde luego el mundo gentil tendría que conocer el culto, el pacto, las promesas y todo lo que hemos leído. Y en esta porción, el hombre más instruido del judaísmo dice lo siguiente: mientras Shaul los esperaba en Atenas, su ruach, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría, así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos, y en la plaza cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos de los epicureos y de los estoicos disputaban con él, y unos decían: ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros: parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba las buenas nuevas de Yeshua y de la resurrección. Observemos muy bien que él estaba compartiendo a filósofos tanto de ese Mesías que hoy vengo yo a compartirles, así mismo como de su resurrección, que nos volvemos a encontrar al Mesías y a la resurrección precisamente en este resto de Shaharit, de Shabbat. Y les voy a pedir que leamos más adelante en el libro de Geburot, capítulo 23, verso 1, lo siguiente: dentro de todas las corrientes hebreas que estaban en el tiempo de nuestro Mesías, existía una precisamente llamado al español de los saduceos, de los saduquim, de los justos, y nos encontramos precisamente a Rabbi Shaul haciendo una defensa, y en el verso 6 dice lo siguiente: entonces Shaul, notando que una parte de los saduquim, de los saduceos, y otra de los perushim, de los fariseos, dice, alzó la voz en el concilio y dijo: varones hermanos, Ahim, yo soy parushim. Él ya reconocía a ese Mesías llamado Yeshua. Sin embargo, nunca se alejó de su religión, nunca creó una religión que falsamente han dicho y que hoy en día le llaman cristianismo. Rabbi Shaul como tal siguió adscribiéndose a la religión de sus padres, al judaísmo, observando la línea farisea,
Parushim, la cual hoy en día es precisamente la que tiene la hegemonía del judaísmo contemporáneo de nuestros días. Y él dice, yo soy Parush, dice, hijo de un fariseo, acerca de la esperanza y de la resurrección de los muertos se le juzga. Porque él como fariseo creía en la resurrección de los muertos, que Shabbat a Shabbat nosotros en el resto de Shaharit estamos recordando tanto al Mesías como la resurrección de los muertos, pero había una corriente, la de los saduceos, que no creían en la resurrección, cosa que nosotros desde luego, al igual que el judaísmo tradicional, creemos y que compartimos. Y dice el verso 7, cuando dijo esto se produjo una disensión entre Parushim y los Tzadikim y la asamblea se dividió. Pero no dejo de olvidar cada vez que leo esta porción y de recordar que nosotros predicamos tanto las buenas nuevas y al Mesías como la resurrección, que todos algún día viviremos y que algunos privilegiados solamente recibirán una renovación. Bien, más adelante, completamente ya en la porción específica, nos encontramos con el Shema. ¿Qué es el Shema? Es el reconocimiento que le hace nuestro pueblo al Eterno como un Elohim uno. Shema Israel, Adonai Elohenu, Adonai Echad. Y que nuestro pueblo posteriormente lo acompaña con una porción que se lee con voz más baja, con excepción del día de Yom Kippur, que dice más o menos así: bendito es el nombre de su majestad gloriosa para siempre jamás, Baruch Shem Kevod, Malchuto Leolam Vaed. ¿Por qué es importante el Shema? Porque previamente les he comentado que cuando el hombre o la mujer se levantan, además del agradecimiento que le hacen al Eterno, además de recordar al Mesías a través de la redención con Akedah y Isaac, igualmente dicen el Shema. Posteriormente, ya en el resto del Shaharit comunitario, nuevamente vuelven a decir el Shema, y es importante porque, nuevamente, yo recuerdo esta porción que nos encontramos en el libro de Marcos, capítulo 12, verso 28. Marcos, capítulo 12, verso 28, y en esta porción, nuevamente, nuestro Mesías volverá a ser inquirido. ¿Por quiénes? Por unos personajes conocidos como los soferim, los escribas, aquellos que eran encargados de hacer la transcripción de los rollos de la Torá, de las Megilot, ¿verdad? Y dice lo siguiente, verso 28 de Marcos 12, acercándose uno de los soferim, de los escribas, que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Por supuesto que esto pudiera parecer para un cristiano una pregunta tal vez capciosa. Sin embargo, nuestro Mesías, al haber nacido como judío y al haber tenido un entrenamiento en los rezos judíos, él sabía perfectamente qué decir, porque no nada más lo decía cuando se levantaba, sino cuando ya estaba en la comunidad, en el rezo de Shaharit, en la porción del Kriyat Shema. Nuevamente tenía que volver a inclinar su rostro, cerrar sus ojos y concentrarse y decir. Yeshua le respondió: el primer mandamiento de todos es Shema Israel, Adonai Elohenu, Adonai Echad. Y no nada más dijo eso. ¿Por qué? Porque esta es la porción con la que comienza precisamente el reconocimiento del Eterno, sino que además dijo: Beata et Adonai Elohecha bechol levavecha, ukol hashecha, ukol meodecha. Amarás al Eterno tu Elohim con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. De tal manera que nuestro Mesías no era un hombre ignorante del judaísmo, sino por supuesto era un hombre que tenía un prestigio ganado en la comunidad en la cual él se desenvolvía. También es así que, como más adelante lo veremos, solamente un hombre que tenía un buen prestigio, una buena fama ganada, era aquel que le daba el privilegio de pasar a una de las aliot, una de las porciones en las cuales se subdivide la Torah, como más adelante les voy a explicar. Así que Yeshua era un hombre versado, y cuando los soferim llegaron y le preguntaron, él sabía que a lo largo de los rezos del día él tenía que inclinar su rostro y decir Shema Israel, y por lo tanto la contestación que los soferim estaban esperando recibir de parte del Mesías era correcta, tal cual nuestro pueblo a lo largo de su día reconoce este señorío del Eterno y la unicidad de él. Más adelante nosotros nos encontramos en una sección que se le conoce como Vayomer,
Ya para este momento, de la sesión del Bayomer, los varones se encuentran precisamente con el talit, que más adelante lo verán puesto, tomadas las puntas de este talit, conocidas en el hebreo como tzitzit, el singular tzitzit, y una vez que empiezan a leer una porción que está escrita en el mal llamado Antiguo Testamento, dice lo siguiente: el Eterno habló a Moshe diciendo a los hijos de Israel: diles que se hagan tzitzit en las esquinas de sus vestimentas a lo largo de sus generaciones, y pondrán sobre él tzitzit de cada esquina, dice la escritura. Y a lo largo del resto de Shaharit, en esta porción, los varones toman los tzitziot con sus manos, y tomando precisamente los hilos y los nudos de los cuales se derivan precisamente estos hilos, como recordatorio los besan. Beso que más adelante voy a explicar la razón, y que desde luego la gente que tiene un contexto, ya bien sea cristiano o católico, dependiendo de ese contexto, cuando ve una ceremonia litúrgica judía, muchas de las cosas le pudieran parecer extrañas, e incluso han venido gente a la sinagoga en donde pudiera sentirse incómodo porque al estar pensando que cómo ellos besan eso y parecerle eso idolátrico, y que desde luego cada una de estas cosas tiene su razón, como más adelante voy a explicar. Pues bien, nuestro Mesías era un varón observante, y ese varón, nuestro Mesías Yeshua, siendo observante, desde luego que tenía tzitzit, estos flequillos, estos hilos precisamente en las 4 puntas de su manto, y como más adelante vamos a leer, era un varón observante, de tal manera que cuando él llegaba al resto de Shaharit en su sinagoga en Shabbat, podría cumplir con esta mitzvah al estarla recordando en frente de los suyos. Bien, así como tomó Yeshua estos tzitzit, más adelante tenemos nuevamente una porción conocida como la Midá, que es un rezo que también se le conoce con el nombre de Shemon Esrei. Es un rezo que curiosamente no se encuentra en hebreo, sino este rezo se encuentra en arameo, y que para los que han tenido un poquito de atención, innumerables veces aparece el nombre, o la palabra mejor dicho, de Yeshua, ¿verdad? Que sería la forma aramea de mencionar el nombre precisamente de nuestro Mesías, y Yehoshua sería la forma hebrea de mencionar el nombre de nuestro Mesías. Pues bien, en esta porción de la Midá, que son concretamente, no son 18, sino son 19 bendiciones que el hombre y la mujer observantes del Eterno están recordando, en esta porción de la Midá, nos encontramos nuevamente con una porción de la cual alude la explicación de por qué nuestro Mesías y sus seguidores se reunían en Shabbat, y desde luego no en domingo ni en el primer día de la semana. Nos encontramos con esta porción que dice más o menos así: los hijos de Israel guardarán el Shabbat para hacer el Shabbat un pacto perpetuo a través de sus generaciones. Vení bene Israel oti leolam, ki yamin asa Adonai et hashamayim bet aretz, ubayom hashevi Shabbat bainafash. Entre yo y los hijos de Israel serán un signo para siempre, una señal de que en 6 días el Eterno hizo los cielos y la tierra, y el 7º día cesó y obtuvo respiro. Desde luego que toda esta porción se encuentra en el libro de Shemot, Éxodo capítulo 31, versos 16 y 17, en donde el Eterno le recuerda a nuestro pueblo un aspecto fundamental: el hecho de que nuestro pueblo a lo largo de las generaciones guardara este día, el Shabbat, como un día sagrado, sería una señal, no nada más para las naciones, sino sobre todo de reconocimiento de que el Eterno en 6 días, como lo he leído, creó los cielos y la tierra, y en el 7º día Él descansó de su obra, y por lo tanto el 7º día es el cual era destinado para que en ese día engrandezcamos su nombre. Vamos al libro de Lucas capítulo 6, versículo 1, y dice así: y aconteció un día de Shabbat, que pasando Yeshua por los sembrados, sus discípulos arrancaban espigas y comían restregándolas en las manos, y algunos de los parushim les dijeron: ¿por qué hacen lo que no es lícito hacer en los días de Shabbat? Respondiendo Yeshua le dijo: ¿ni aún esto habéis leído? Lo que hizo David cuando tuvo hambre él y los que con él estaban,
¿Cómo entró en la casa de Elohim y tomó los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer, sino solo a los Kohanim, y comió? Y dio también a los que estaban con él, y les decía: el Hijo del Hombre, esto es Yeshua, es Señor aún del Shabbat. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que es Señor de los demás días de la semana? Bueno, pues cualquier religión pudiera decir eso. Pero el único día del cual nuestro Mesías dijo que era el Señor, ¿cuál fue? El Shabbat. Así es que, por más que otros pudieran decir que el domingo es el día en el cual el Eterno ha destinado para alabar su nombre, e incluso guardan ese día y no trabajan, quiero decirles que aún el mismo Mesías dijo: el Hijo del Hombre es Señor aún del Shabbat. Y por lo tanto, nosotros recordamos, con los hijos de Israel guardarán el Shabbat, y será un pacto precisamente eterno entre el Eterno y los suyos. Así que todos aquellos que son suyos guardan la voluntad precisamente de Él. Esto me hace recordar precisamente que posteriormente a todas estas lecturas de la Mira viene una porción interesante que vendría a conocerse como el Avinu Malkeinu. ¿Se acuerdan ustedes cuando los talmidim de Yeshua, los estudiantes, llegaron con él, le dijeron: enséñanos la tefilá, la oración? Y él comenzó, ¿cómo? Avinu, ¿verdad? Nuestro Padre, ¿verdad? Y le voy a pedir por favor que nos deleite con unas porciones del Avinu Malkeinu, nuestro Padre, nuestro Rey. Avinu Malkeinu Kodbenu Besefer Yeshari Udmimi. Avinu Malkeinu Kodbenu Besefer Mesonodu Parnasatova. Avinu Malkeinu Kodbenu Besefer Megila Udlika Bekapara. Avinu Malkeinu Kodbenu Besefer Geulah Yeshua. Avinu Malkeinu Arem Keren Israel Amecha. Avinu Malkeinu Arem Keren Meshichecha. Así que nuestro Mesías, cuando les enseñaba el rezo, les recordaba que al Eterno no nada más lo veíamos como Rey, sino también lo veíamos como Padre. Posteriormente de la vida Malkeinu, una vez que se ha concluido la porción de la Mirá, en las celebraciones, en las fiestas, en los festivales, se lee una porción que nuevamente es interesante recordar, que es el Alel. Concretamente les voy a pedir que vayamos al libro de Tehilim, capítulo 118, en donde, para todos aquellos que están familiarizados con la lectura del Brit Hadashah, van a identificar nuevamente de quién se está refiriendo. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Y tal cual como lo encontramos en el Brit Hadashah, esa piedra que han desechado los edificadores y que a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron, a ese Mesías que vino, pero que el Eterno en su misericordia cegó a nuestro pueblo para que no creyeran en él, con el único objeto de que aquellos que no siendo pueblo vinieran a ser parte de ese pueblo a partir de esa ceguera espiritual que el Eterno les impondría a nuestro pueblo, y que solamente una porción se hubiera mantenido fiel, y que en nuestros días muchos judíos de nacimiento vienen a reconocer a Yeshua como el Mesías. Nuevamente en este Alel de las festividades venimos a hacer un recordatorio precisamente de nuestro Mesías. Una vez que damos por finalizado esta porción del Alel en un día de festival, terminamos nuevamente con el Kadish, en el cual nuevamente le estamos pidiendo al Eterno que nos devuelva al Mesías en este Kadish.
se da como concluida esta porción, en el cual nuevamente le estamos diciendo que se magnifique y santifique su gran nombre. Amén. Y en el mundo en el que Él creó, conforme a su voluntad y que haga reinar su soberanía, haga florecer su salvación y haga que su ungido se aproxime, nuestro pueblo estará nuevamente evocando y esperando la llegada de nuestro Mesías. ¿Cuál es este rollo de la Torá que en toda sinagoga judía se encuentra? Y tal cual lo leemos en este rollo de la sinagoga Beda Derech, en donde encontramos el nombre de Yeshua Mashiach. Este Yeshua, que simboliza precisamente a este rollo. Ustedes recordarán en el libro de Yohanan, capítulo 1, versículo 1, en el principio era el sustantivo, y el sustantivo era con el Eterno. Este sustantivo, este logos, este davar, esta palabra, es precisamente la que nos evoca a ese Mesías que ya desde antes existía. Y tal cual, una vez él discutiendo con los fariseos, le preguntaban, ¿qué acaso tú eres antes de Abraham? Y él les respondió, claro, antes de Abraham yo soy. Y según lo enseña el Talmud, una de las cosas que el Eterno construyó antes del mundo fue precisamente, o que creó, perdón, fue justamente su Torah. Hay 2 lecturas semanales. Este es un ciclo a lo largo de un año, y estas 2 lecturas son correspondientes a lo que vendría a ser la Torah, los primeros 5 libros, y posteriormente a lo que vendrían a ser los Nevi'im, los profetas. Nosotros nos encontramos al rabino Shaul en el libro de Geburot, Hechos, capítulo 13, versículo 13, en donde nos habla y dice lo siguiente: habiendo zarpado de Pafos, Shaul y sus compañeros arribaron a Perge de Pamfilia, pero Yohanan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Ellos, pasando de Perge, llegaron a la Antioquía de Pisidia y entraron en una sinagoga en un día de Shabbat y se sentaron. Y después de la lectura de la Torah y de los Nevi'im, que vendría a ser una alusión precisamente a el ciclo de la Perashá y de la Haftarah, tal cual lo estamos leyendo, en toda sinagoga precisamente se da lectura a este ciclo de la porción de la Torah y de los Nevi'im. Y desde luego que para que cualquier persona tenga la oportunidad de pasar al frente y de tomar una porción y leerla, debe de ser un personaje que por supuesto sea de buen nombre, que pertenezca a la comunidad y cuyo hegemonía por un rabino le dé el privilegio precisamente de pasar. Nuestro rabino Yeshua, en el libro de Lucas, capítulo 4, verso 16, nos encontramos en donde dice: vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de Shabbat entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Nos damos cuenta que la costumbre de nuestro amado Mesías era justamente asistir a la sinagoga en Shabbat y desde luego leer. Por supuesto que él no era un niño cristiano que iba a los domingos a la iglesia, él era un niño judío que iba a los Shabbats a la sinagoga. El libro del profeta Yesaya: y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados del corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y a poner libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro le dio al ministro y se sentó, y los ojos de toda la sinagoga estaban fijos en él, porque ahora iba a dar su drashá, su explicación al respecto precisamente de la lectura que él había dado conforme a la Haftarah, a la porción correspondiente a los Nevi'im. De tal manera que a lo largo de la vida de Yeshua nos encontramos que muchas veces él asistió a la sinagoga y por supuesto tuvo el privilegio de leer una porción de esta importante y de sagradas escrituras. Adicionalmente, una vez que el rollo está precisamente recordándonos a este Mesías a partir precisamente de este rollo de la Torah, y una vez que se hace la lectura correspondiente, antes de guardarlo, se da precisamente una vuelta tratando de evocar que esta vuelta lo que está haciendo es que el pueblo, la comunidad, no se quiere alejar de ella. Pero previo precisamente en muchas comunidades a que dé esta vuelta, la Torah, que simboliza a nuestro Mesías,
se posa precisamente debajo de un palio, de una jubá. Y si nosotros recordamos, este Mesías siendo el novio precisamente de este Israel, el cual está prometiendo que vamos a tener una próxima Hatuná, según está establecido en la Sideya Kodesh, esta despedida del rollo de la Torah, está evocando justamente que él está listo para llevar a cabo esta Hatuná y está esperando a su novia. Una vez que se da esta procesión, toda la congregación se acerca precisamente al rollo y lo que está tratando de hacer es acercarse y besarlo. ¿Besarlo por qué? Más adelante les explicaré. Ustedes pudieron apreciar, así como las mujeres de Beth-Aderech, los varones se despidieron del Sefer, nosotros encontramos una porción en donde Yeshua, nuestro Mesías, en este caso representado por el rollo de la Torah, dice lo siguiente: cuando vio Yeshua, le recibieron la multitud con gozo, porque todos les esperaban. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Yeshua, le rogaba que entrase en su casa, porque tenía una hija única, como de 12 años, que estaba muriendo. Y mientras iba, la multitud le oprimía, tal cual nosotros vemos en el momento en el cual nos despedimos del rollo de la Torah. Dice: pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años, y que había gastado en médicos todo cuanto tenía, y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás, y tocó el borde de su manto, lo tzitzit, y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Y así como podemos ver que esto que es tan sagrado, el rollo de la Torah que representa precisamente a nuestro amado Yeshua, las mujeres, los varones se acercan precisamente como queriendo tocar, representando precisamente esa presencia de nuestro Mesías, que era la palabra con el Eterno. Y al tocar esto, dice la palabra que esta mujer de 12 años de flujo sanó, los tzitzit. Nosotros, los objetos sagrados, los besamos. ¿Por qué? Porque a lo largo de las costumbres orientales, ustedes recuerdan cómo Jacob y Esau, después de que estaban ellos en disputa y a su encuentro nuevamente llegaron y se besaron ellos. Y nos encontramos nosotros en el libro del Brit Hadashah, en 1 Tesalonicenses, capítulo 5, verso 26. 1 Tesalonicenses 5:26, en donde dice: saludad a todos los hermanos con ósculo santo. Esto es con beso santo. De tal manera que un beso está simbolizando no nada más el aprecio, el despedirse o el saludar, sino también la honra, el respeto que se le está dando. Así como cuando los varones en el rezo de Shaharit besamos los tzitzit, o como cuando nos estamos despidiendo de la Torah. Espero que con esto le hayamos podido transmitir a ustedes un poco del contexto en el cual se da cada uno de estas rezos y de las liturgias que nuestro pueblo se lleva a cabo, y cómo es que el Mesías, no obstante que gran parte del judaísmo no crea en él, lo tiene presente a cada momento. Desde la sinagoga Beth-Aderech, el rabino Miguel Ávila y la congregación les bendecimos en el nombre de Yeshua. Shalom Aleichem. Escuchaste a Rab Mijael Ávila. Para conocer más de sus conferencias, visita la página betaderech.com. Síguenos en las redes sociales, YouTube, Facebook, Twitter. Búscanos como Mijael Ávila. Si deseas adquirir alguna conferencia o estudio particular, escríbenos al correo mijael@betaderech.com. Shalom Aleichem.